Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto me da tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y por supuesto con ganas de descubrir algo nuevo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, esas producciones que han conquistado nuestros corazones en toda Latinoamérica. Sí, lo sé, Turquía lo hizo otra vez. Y es que con cada nueva propuesta nos demuestran su increíble talento para contar historias que nos atrapan, nos emocionan y nos dejan con ganas de más. Vamos a explorar el porqué de este fenómeno, las claves de su éxito y por supuesto, recomendarles algunas series imperdibles que si aún no han visto, les aseguro que los van a enamorar. Así que prepárense una buena taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido por el universo de las telenovelas turcas. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traigo contenido variado sobre películas, series, cultura pop y mucho más. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, manos a la obra. ¿Por qué las series turcas han tenido tanto impacto en Latinoamérica? La respuesta, creo yo, es multifacética. No es solo una cuestión de buena producción, aunque eso es innegable, sino una combinación de factores que resuenan profundamente con nuestra idiosincrasia y nuestros valores. En primer lugar, hablemos de las historias. Las series turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la traición, el honor y la justicia. Son temas que independientemente de nuestra cultura o nacionalidad, todos podemos entender y con los que podemos sentirnos identificados. La universalidad de estas temáticas es crucial. Más allá de las diferencias culturales evidentes, las series turcas logran tocar fibras sensibles comunes a la experiencia humana. Todos, en alguna medida, hemos experimentado el amor, la pérdida, la traición o la necesidad de pertenencia. Al centrarse en estas emociones básicas, las series turcas logran trascender las barreras geográficas y culturales, conectando con una audiencia global. Pero no se trata solo de los temas, sino también de cómo se cuentan esas historias. Las series turcas tienen una narrativa muy cuidada, con personajes complejos y bien desarrollados que evolucionan a lo largo de la trama. No son personajes planos, sino que tienen sus propias motivaciones, sus propios miedos y sus propios sueños. Y eso los hace mucho más reales y cercanos a nosotros. El desarrollo de los personajes es una de las grandes fortalezas de estas producciones. A diferencia de las telenovelas tradicionales, donde los personajes suelen ser estereotipos, las series turcas se toman el tiempo necesario para explorar la complejidad interna de sus protagonistas. Vemos sus luchas internas, sus contradicciones, sus errores y sus aciertos. Esta profundidad psicológica los hace más creíbles y, por lo tanto, más fáciles de empatizar con ellos. Además, la evolución que experimentan a lo largo de la serie es fundamental para mantener el interés del público. Otro factor importante es el ritmo. Las series turcas suelen ser más lentas que las series occidentales, lo que permite que la historia se desarrolle de manera más orgánica y que los personajes tengan tiempo para conectar con el público. No hay prisa por llegar al final, sino que se disfruta el camino, los momentos de tensión, los momentos de alegría y los momentos de tristeza. Este ritmo pausado, que a algunos puede parecerles lento, es en realidad una de las claves de su éxito. Permite al espectador sumergirse en la historia, conectar con los personajes y sentir sus emociones. En un mundo donde todo va a 1000 por hora, las series turcas ofrecen un respiro, un espacio para la reflexión y la contemplación. Permite que la tensión se construya lentamente intensificando el impacto emocional de los momentos clave. Además, las series turcas suelen tener una estética muy cuidada. La fotografía, la música, el vestuario y los escenarios son elementos que se combinan para crear una atmósfera mágica y envolvente. Nos transportan a un mundo diferente, a un lugar donde los sueños pueden hacerse realidad y donde el amor puede vencer cualquier obstáculo. La inversión en producción es evidente. Los paisajes exuberantes, la arquitectura imponente y el vestuario lujoso contribuyen a crear un mundo visualmente atractivo y cautivador. La música juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera emocional de la serie, intensificando los momentos de tensión, alegría o tristeza. Cada detalle está cuidadosamente pensado para transportar al espectador a un universo diferente y envolvente. Y hablando de amor, Ray, el amor.
Ese es otro de los grandes pilares de las series turcas. Las historias de amor son intensas, apasionadas y llenas de obstáculos. Los protagonistas tienen que luchar contra viento y marea para estar juntos, y eso nos mantiene pegados a la pantalla, esperando que finalmente logren su final feliz. El romance en sus diferentes formas es un elemento central en la mayoría de las series turcas. El amor imposible, el amor prohibido, el amor que supera todas las adversidades. Estas historias resuenan profundamente con el público, que se identifica con los protagonistas y anhela su final feliz. La pasión, la entrega y el sacrificio son valores que se exaltan en estas narrativas románticas, creando una atmósfera de ensueño y esperanza. Pero no todo es romance en las series turcas. También hay espacio para el drama, el misterio, la acción y la comedia. Hay series para todos los gustos y para todas las edades. Y eso es lo que las hace tan atractivas para un público tan amplio. La diversidad de géneros y temáticas es otra de las claves de su éxito. Aunque el romance suele ser el elemento predominante, las series turcas también exploran otros temas relevantes como la corrupción, la injusticia social, la violencia de género y los conflictos familiares. Esta combinación de romance y drama social las hace más atractivas para un público diverso que busca algo más que simples historias de amor. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las series turcas que no se pueden perder? Permítanme recomendarles algunas de mis favoritas. En primer lugar tenemos Erkenci Kuay, una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y se enamora de Kan, el hijo del dueño. Es una serie divertida, ligera y llena de momentos adorables. Además, la química entre los protagonistas es simplemente espectacular. Erkenci Kuay es un ejemplo perfecto de comedia romántica que funciona a la perfección. La trama es sencilla pero efectiva, los personajes son entrañables y la química entre los protagonistas es innegable. La serie explora temas como la autorrealización, la libertad y la importancia de seguir tus sueños. El humor es ligero y refrescante, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una serie para relajarse y pasar un buen rato. Otra serie que me encanta es Aek Laftanan Lamaz. Esta serie también es una comedia romántica, pero con un toque más moderno y sofisticado. Cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo y se enamora de Murat, su jefe. Es una serie llena de enredos, secretos y, por supuesto, mucho amor. Aek Laftanan Lamaz destaca por su ritmo dinámico y sus personajes carismáticos. La trama, aunque predecible en algunos momentos, se mantiene interesante gracias a los enredos y secretos que rodean a los protagonistas. La serie aborda temas como la ambición, la honestidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. La química entre los protagonistas es palpable, lo que hace que su historia de amor sea aún más cautivadora. Si prefieren algo más dramático, les recomiendo Kara Sevda. Esta serie es un drama intenso que cuenta la historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que tienen que luchar contra el destino para estar juntos. Es una serie llena de pasión, intriga y momentos desgarradores. Kara Sevda es un drama poderoso que explora temas como el amor, la venganza, la justicia y la lucha de clases. La serie se caracteriza por su trama intrincada y sus personajes complejos, que se ven envueltos en situaciones extremas que ponen a prueba sus valores y principios. La pasión entre los protagonistas es palpable, pero su amor se ve constantemente amenazado por las diferencias sociales y las maquinaciones de sus enemigos. Kara Sevda es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la naturaleza del amor y la condición humana. Otra opción dramática es Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que es acogido por una familia adinerada y se enamora de Mira, una chica que vive en un mundo de privilegios. Es una serie llena de conflictos sociales, dramas familiares y, por supuesto, mucho romance. Medcezir es una adaptación inteligente y bien lograda de DOC, que logra capturar la esencia de la serie original al tiempo que la adapta al contexto cultural turco. La serie explora temas como la desigualdad social, la corrupción, la amistad y el amor. La trama es adictiva y los personajes son entrañables, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una serie dramática y entretenida. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Muteayem YZYL.
Esta serie es un drama histórico que cuenta la historia del sultán Solimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Es una serie llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y, por supuesto, mucho romance. Muteallem YZYL es una producción ambiciosa y espectacular que recrea con gran detalle la corte otomana del siglo XVI. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la religión. Los personajes son complejos y fascinantes, y sus intrigas y maquinaciones mantienen al espectador en vilo. La serie destaca por su cuidada producción, su vestuario lujoso y sus escenarios imponentes. Muteallem YZYL es una serie que te transportará a un mundo lejano y te sumergirá en una historia llena de pasión, intriga y drama. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que vale la pena ver. Hay muchas otras opciones disponibles, así que les invito a explorar y descubrir sus propias favoritas. Desde dramas familiares hasta comedias románticas, pasando por series de acción y thrillers psicológicos, el abanico de opciones es amplio y variado. Les recomiendo que investiguen un poco, lean la sinopsis y vean los trailers para encontrar las series que mejor se adapten a sus gustos. En definitiva, las series turcas han conquistado Latinoamérica porque nos ofrecen historias universales contadas de una manera única y atractiva. Nos emocionan, nos hacen reír, nos hacen llorar y nos hacen soñar. Y eso es algo que todos podemos apreciar. Nos ofrecen una ventana a otra cultura, a otra forma de ver el mundo, pero al mismo tiempo nos recuerdan que en el fondo, todos somos iguales. Compartimos las mismas emociones, los mismos sueños y los mismos miedos. Las series turcas nos conectan con nuestra humanidad y nos recuerdan que a pesar de las diferencias, todos formamos parte de la misma gran familia. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas, y que hayan descubierto alguna nueva serie que les interese ver. En resumen, hoy hablamos sobre el auge de las series turcas en Latinoamérica, las razones de su éxito y algunas recomendaciones de series imperdibles. Recapitulemos brevemente los puntos clave que hemos cubierto. Asterisco: la universalidad de las temáticas. Las series turcas abordan temas como el amor, la familia, la amistad, la traición y la justicia, que resuenan con el público de todo el mundo. Asterisco: el desarrollo de los personajes. Los personajes son complejos, bien desarrollados y evolucionan a lo largo de la trama, lo que los hace más reales y cercanos al espectador. Asterisco: el ritmo pausado. El ritmo más lento de las series turcas permite que la historia se desarrolle de manera más orgánica y que los personajes tengan tiempo para conectar con el público. Asterisco: la estética cuidada. La fotografía, la música, el vestuario y los escenarios se combinan para crear una atmósfera mágica y envolvente. Asterisco: el romance apasionado. Las historias de amor son intensas, apasionadas y llenas de obstáculos, lo que mantiene al espectador pegado a la pantalla. Asterisco: la diversidad de géneros. Las series turcas ofrecen una amplia variedad de géneros y temáticas, lo que las hace atractivas para un público diverso. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando vídeos y compartiendo mi pasión por el cine y la televisión con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Por qué les gustan las series turcas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. También me gustaría saber qué temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy valiosas para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo algo nuevo. Compartir el vídeo con sus amigos es una excelente manera de ayudar a que el canal crezca y llegar a más personas que puedan estar interesadas en las series turcas. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.